Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia La diplomacia española y la estrategia continental en la sublevación de las 13 colonias inglesas, a cargo del académico de número ilustrísimo, excelentísimo señor don Enrique Martínez Ruiz. Sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual una vez más reiteramos nuestro agradecimiento. Antes de dar la palabra a don Marcelino para la presentación, no me resisto a decir que don Enrique fue mi maestro en la Complutense en el curso de doctorado y que gracias a él y un poco también a doña Magdalena de Pazis, la historia militar se ha hecho un camino y ha entrado por fin en la Complutense, porque no era tan fácil, aunque parezca una... Yo llevo muchos años yendo a los congresos internacionales de historia militar y casi todas las naciones del mundo tienen cátedras de historia militar y el 90% de los que van a los congresos son civiles catedráticos de historia militar. Pero aquí no era la misma cosa y gracias a don Enrique ahora hay una cátedra en cooperación con el Instituto de Historia y Cultura Militar, hay una cátedra de historia militar en la Complutense. Y por eso lo quería decir. Y además porque es del Madrid y ayer ganó 6-1 y está el tío que se sale. Bueno, y ahora cedo la palabra a don Marcelino, que va a presentar al conferenciante. Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Hoy me cabe de nuevo el honor de presentar al conferenciante Enrique Martínez Ruiz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor invitado en universidades y centros de investigación extranjeros, entre ellos Burdeos, Francia, Poznan, Polonia, Zulia, Maracaibo, Venezuela, Academia de Ciencias Sociales La Paz, Bolivia, Academia de Historia Militar, Santiago de Chile, etc. Sus líneas de investigación principales son historia de las instituciones y, sobre todo, historia militar. Es autor de más de 350 publicaciones especializadas. Sus últimos libros son Fiesta y Tragedia, Vivir y Morir en la España del Siglo de Oro, del 2023. Isabel Clara Eugenia, favorita del rey, gobernadora de Flandes, 2024. España, América y Filipinas, un proceso histórico único en la historia del mundo, de 2025. Enrique Martínez Ruiz es Premio Nacional de Historia de España en 1982 y en el 2009. Es también Premio de Ensayo y Humanidades Ortega y Gasset por la Villa de Madrid en 2009. Comendador de la Orden de la Estrella Polar por Suecia. Académico numerario de la Real Academia de la Mar. Académico numerario de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y académico correspondiente de la Academia Portuguesa de la Historia. Por su actividad profesional ha recibido la Gran Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil y además las grandes cruces de primera clase del Ejército y de la Armada. Enrique Martínez Ruiz nos va a hablar de la diplomacia española y la estrategia continental en la independencia de las 13 colonias, o lo que es lo mismo, la independencia de los Estados Unidos. La paz de París de 1763 fue un claro triunfo de Inglaterra y una gran frustración, con ansias de revancha, para España y Francia, que vieron la ocasión de meter baza y sacar partido con el levantamiento de aquellas 13 colonias. Pues de esto nos va a hablar largo y tendido, con su conocida amenidad y amplios conocimientos, el catedrático conferenciante Enrique Martínez. Enrique, cuando quieras. Muy buenas tardes. Yo quiero agradecer las amables palabras que acaban de dedicarme don José María Blanco y don Marcelino. Son, bueno, pues una muestra más de la amabilidad con la que me tratan y para mí siempre es una gran satisfacción el poder participar de una manera activa en las actividades de nuestra academia, como es el caso de esta tarde, con ese tema que están viendo ahí en la imagen y que constituye pues lo que podemos considerar el preludio de lo que va a ser la independencia de las 13 colonias, la independencia de los Estados Unidos. Es un acontecimiento histórico que tiene lugar en el reinado de nuestro rey, de Carlos III, y en
ese reinado hay algunas fechas importantes, sobre todo en relación con su política exterior. Y de esas fechas yo destacaría dos: 1763 y 1783. La primera es el fin de la Guerra de los 7 años, una guerra a la que le pone fin la Paz de París. La segunda es el fin de la guerra de la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica. Esa independencia se reconoce en la Paz de Versalles y se consigue a lo largo de una guerra en la que España y Francia consiguen la revancha de las duras condiciones que Inglaterra había puesto en la paz anterior, en la Paz de París de 1763. Entre esa fecha de 1763 y la de 1783 hay una intensa actividad diplomática de Madrid para intentar aislar a Inglaterra y resarcirse de las duras condiciones que habían sido impuestas a Francia y a España en la Paz de París. Y Carlos III va a ser nuestro rey protagonista en gran medida de esa actividad diplomática que tuvo una serie de éxitos muy destacados en relación con el juego internacional que se produce en esta segunda mitad del siglo XVIII. Y Carlos III va a actuar movido tanto por una especie de resentimiento personal contra Inglaterra, como por su responsabilidad como rey español en la serie de litigios pendientes que tenía nuestra monarquía con la monarquía inglesa. La hostilidad personal de Carlos hacia Inglaterra se generó cuando él era rey de Nápoles. Había sido reconocido como tal rey en la Paz de Viena de 1735, en plena guerra de sucesión polaca que se alarga algunos años más. Bueno, este es el aspecto que tenía nuestro rey cuando era rey de Nápoles. Allí es conocido como Carlos VII y cuando se convierte en rey de Nápoles, va a mantener una política de clara colaboración con su padre, con Felipe V, el rey de España. Una relación que se evidencia sobre todo a partir de 1739, cuando estalla un nuevo conflicto anglo-español, la denominada la Guerra de la Oreja de Jenkins. Y esa guerra pronto se diluye en otra mucho más importante y de mayor entidad, que es la Guerra de Sucesión Austriaca, desde 1740 hasta 1748. En esa Guerra de Sucesión austriaca, vuelven a enfrentarse Austria y Francia, y en apoyo de Francia, Nápoles y España van a intervenir en el conflicto. Sin embargo, en 1742 se presenta en Nápoles, en el verano, una escuadra inglesa, en unos momentos en que estaba la población napolitana profundamente atemorizada porque había soportado un terremoto bastante intenso en épocas muy cercanas a ese momento en que llegaron los ingleses. Cuando se presenta la escuadra inglesa, Carlos carecía de barcos. Las mismas defensas de la ciudad estaban muy mal abastecidas y el almirante inglés le presentó un ultimátum en unos términos muy tajantes que les voy a leer. Decía: la Gran Bretaña, aliada de Austria, enemiga de España, intimida al gobierno de las dos Sicilias que se mantenga neutral en las guerras de Italia. Si el rey acepta, debe retirar las tropas napolitanas del ejército de Montemar. Si rehúsa, deberá prepararse para la guerra, pues la armada situada en el Golfo está preparada para bombardear la ciudad a la primera señal. Se le conceden al rey 2 horas para escoger.
Ese era más o menos el aspecto de la ciudad en los momentos en los que estamos hablando. Y las tropas a las que hace referencia el ultimátum inglés, pues eran unas tropas que habían salido de Nápoles para incorporarse a los efectivos franceses que estaban luchando en el norte de la península. La amenaza inglesa afectó profundamente a Carlos. Sus generales y asesores le dijeron que era conveniente aceptar el ultimátum inglés con las condiciones que imponían, porque no estaba en condiciones Nápoles de resistir. Y Carlos pues tuvo que aceptar, profundamente resignado a la fuerza que le exigía la armada inglesa. Se disculpó ante sus padres, escribió una carta a Felipe V diciéndole que no había tenido más remedio que plegarse a esas exigencias, y desde entonces Carlos sintió una profunda anglofobia, y será un sentimiento que ya no olvidará ni cesará a lo largo de su existencia. Perdón. Tras la muerte sin sucesión de su hermanastro Fernando VI, él se va a convertir en el rey español. Llega a España en 1760, llegaba cuando la Guerra de los 7 años estaba en plena efervescencia y estaba en unos momentos bastante comprometidos para Francia. La situación de Francia en la guerra en esos momentos era realmente desesperada. Entonces se abrieron una serie de negociaciones en La Haya en 1760, pero la intransigencia francesa, con la esperanza de que España interviniera en la guerra, hizo que esas negociaciones fracasaran. Y cuando se intenta luego retomar las negociaciones, a Austria y a Rusia ya no le interesaba la paz, de manera que no quedaba otra solución que volver a luchar. Carlos había enviado a uno de sus ministros, a Grimaldi, a La Haya, y lo había mandado como observador, porque todavía no había entrado España en la guerra, porque temía, Carlos III temía que en esas negociaciones se lesionaran los intereses españoles. Y cuando esas conversaciones terminaron en nada, cada beligerante volvió a su postura inicial, pensó nuestro rey que sería oportuno entablar unas negociaciones directas con los ingleses para tratar de resolver las cuestiones pendientes que existían entre las dos monarquías. Y pensaba que el momento a lo mejor podía ser favorable para en esas negociaciones obtener alguna ventaja. Así que se abren unas negociaciones directamente con William Pitt, y entre las cuestiones que había pendientes, pues había cuestiones de todo tipo. Las había comerciales, porque los ingleses estaban violando sistemáticamente los pactos que se habían establecido en ese sentido en la paz de Utrecht. Algunas veces esas violaciones se hacían en connivencia con algunos de los funcionarios españoles, como por ejemplo en esta feria de Portobelo, una de las ferias más importantes que se celebraban anualmente en América, y a donde concurrían los ingleses con el famoso navío de permiso, un navío de 500 toneladas, que estaba autorizado para negociar y para comerciar en las ferias. Bueno, pues esas 500 toneladas con mucha frecuencia se superaba ese límite. Jamaica estaba cerca y entonces se podía hacer, las ferias a veces duraban hasta un mes, y entonces el barco tenía posibilidad de ir o de hacer más de un viaje. También concurría a las ferias el famoso asiento de negros, es decir, el permiso que tenía Inglaterra para llevar esclavos negros a la América española. Y todo esto pues constituía
una serie de canales para violentar lo que era el monopolio español y, por supuesto, el contrabando, que era pues una especie de úlcera permanente en algunos de los puntos de la América española. Con ese planteamiento, con esas realidades, pues en América se van a delimitar 3 zonas esenciales de conflicto. Y esas 3 zonas de conflicto pues estaban presentes con más o menos intensidad cuando llega Carlos III al trono español. Y son las siguientes. En el norte, los alicientes de la conflictividad estaban en la rivalidad franco-inglesa, en las pesquerías de Terranova y a finales de siglo en el noroeste como consecuencia del expansionismo ruso que afectaba directamente a los establecimientos españoles próximos a Alaska. En Centroamérica la acción se polariza sobre todo en torno a los establecimientos ingleses continentales y a la importancia azucarera del Caribe. Y en Sudamérica los conflictos estaban en unos roces más o menos permanentes con Portugal y el llamado conflicto de las Malvinas. En el Mediterráneo, pues también había cuestiones pendientes por resolver. Uno importantísimo era precisamente la posesión inglesa de Gibraltar, conquistado en 1704 y desde entonces reclamado sistemáticamente e inútilmente por la monarquía española. Y también el conflicto estaba en la posesión inglesa de Menorca. En las conversaciones con Pitt, a las que antes me refería, pues se plantearon varias de las cuestiones pendientes en esta serie de escenarios que acabamos de ver. Algunas venían de atrás, como la famosa cuestión de las presas. Los barcos ingleses asaltaban los barcos que les parecía en el Mediterráneo o en el Atlántico para comprobar su cargamento y aceptar o no la legalidad de esas mercancías que transportaban los barcos españoles. Y este problema de las presas, de estos abusos ingleses, no solamente lo soportaron los navíos españoles, sino también los países neutrales, que a poco de empezar la guerra inmediatamente van a tener que soportar esta intervención inglesa. Las protestas, por tanto, españolas a través de nuestro embajador en Londres, don Félix de Abreu, pues se repitieron y en 1757 Abreu presentó una relación de agravios, tanto comerciales como navales, que padecían los barcos españoles, y esa relación pues no tuvo ningún resultado. Después, en los años siguientes, se volvieron a reiterar muchas de estas reclamaciones también con el mismo resultado negativo. También se presentaron quejas por los cambios que se habían producido en las pesquerías de Terranova. Terranova, desde el siglo XVI, era el lugar donde acudían marineros cántabros, vascongados, franceses, portugueses, ingleses, para pescar bacalao, y había sido un territorio que no había reclamado nadie. En la paz de Utrecht ese territorio se asignó a Inglaterra y Inglaterra prohibió la pesquería a los vascos y a todos los demás pescadores que no eran de su nacionalidad. Se presentaron las oportunas reclamaciones tan infructuosas como las que se venían haciendo en los otros sentidos. Y toda esta cuestión pues estaba pendiente cuando llegó Carlos III. También se había solicitado y se estaba solicitando por entonces que los ingleses abandonaran los establecimientos que tenían en Campeche, en el continente, donde estaban obteniendo el palo de tinte, que era muy codiciado en la industria textil en aquellos momentos en toda Europa. Pues bien, cuando llega
Carlos III, el embajador español, ya era el conde de Fuentes, había sido establecido allí por su hermanastro, por Fernando VI, pero Carlos III lo ratificó y el conde de Fuentes va a ser el que asuma la responsabilidad de las negociaciones que se habían iniciado o que se estaban en vías de iniciación con William Pitt. Las negociaciones fueron un auténtico suplicio para Fuentes por las tácticas dilatorias de William Pitt, no concretaba absolutamente nada y por último lo que hizo fue darle al embajador inglés en Madrid, el conde de Bristol, unas instrucciones que venían a ser algo así como la respuesta a los planteamientos que estaba haciendo Fuentes allí en Londres. Y la respuesta inglesa resultó para Madrid ofensiva, altisonante, intransigente, y con eso pues se acabó el intento de conciliación español. Y desde entonces Carlos III se inclinó abiertamente por el lado francés, porque afloraba nuevamente ese resquemor napolitano que había surgido cuando él estaba como rey de Nápoles. Así que ese resquemor y los desaires londinenses, así como la inquietud que suscitaba en Madrid los despachos del conde de Fuentes, van a ir haciendo que el ánimo del rey se vaya inclinando hacia Francia. Fuentes era muy claro en sus despachos. Hablaba de lo que crecía el poder inglés y que era una amenaza bastante seria que para las posesiones españolas constituía un peligro y recomendaba abiertamente la alianza con Francia. Por fin, esta especie de insistencia de Fuentes y la propia inclinación del rey, pues lo inclinó definitivamente hacia el país vecino y Francia estaba encantada del giro que estaba tomando la situación porque veía que la salvación suya en la guerra podía estar justamente en la participación española, en la alianza española. Y así pues se inicia una serie de negociaciones en un clima muy favorable que se llegaría a plasmar en un acuerdo hispano-francés. Grimaldi fue quien recibió la misión de negociar ese acuerdo y se firma el pacto con Francia, teniendo Grimaldi como interlocutor a Choiseul, en la misma casa de Grimaldi es donde llega a ajustarse el contenido de lo que sería el tercer pacto de familia y sus cláusulas fueron muy claras. Se declaraba enemigo común a cualquier potencia que fuera enemiga de uno de los firmantes. Igualmente se comprometían a prestarse ayuda mutua, estableciendo cuál era el contenido de esa ayuda que debían prestarse. Se comprometían a no firmar la paz por separado ninguna de ellas, y cuando en Londres se tiene noticia de este acuerdo, pues Inglaterra va a declarar la guerra a España, que es el momento en que efectivamente España se incorpora a la guerra de los 7 años que Francia tenía prácticamente perdida. Por eso el resultado de la guerra fue realmente desastroso. La paz se firma en París y los acuerdos fueron bastante duros para Francia y para España. España devolvía a la colonia del Sacramento a los portugueses en América del Sur. Recuperaba La Habana y Manila, que habían sido conquistadas por Inglaterra a lo largo de la guerra, y a cambio de esa recuperación le entregaba a Inglaterra la Florida, desde San Agustín hasta la bahía de Pensacola. Para España se mantuvo también la prohibición de que fueran sus pescadores vascos a Terranova. Y en la cuestión de las presas en alta mar se
decidía que el único que entendería sería el tribunal del almirantazgo, los tribunales dependientes ingleses dependientes del almirantazgo británico. Y también los ingleses mantenían sus establecimientos en Campeche. A cambio, España recibía de Francia la Luisiana. Era una enorme extensión territorial en el interior de América del Norte. Pero eso fue una anexión o una cesión realmente engañosa, porque la única ciudad importante que había ahí era Nueva Orleans, era una ciudad de mayoría francesa, que sería fuente de futuros problemas. El resto del territorio pues, estaba ocupado por unas tribus indias que no habían entrado en ninguna de las negociaciones y de las paces que podían haber firmado con las potencias coloniales allí existentes. Y además, España sería la única que se encargaría de mantener y frenar a Inglaterra en la línea del Mississippi, que coincide más o menos con ese límite que están viendo en el mapa de la derecha. Está la parte española en verde, la inglesa en rojo, y esa línea pues más o menos sigue el Mississippi. Y además, para colmo, Inglaterra ocupaba toda la fachada atlántica de América del Norte, desde Canadá hasta la Florida, territorios que había conseguido de Francia y de España. Cuando se firma esta paz, en 1763, la verdad es que no fue considerada nada más que una tregua. Las pérdidas que supusieron para Francia y para España hizo que, sobre todo en Francia, se desatara un sentimiento profundo de revancha, de desquitarse de lo que había ocurrido en esa negociación. Y una actitud parecida también se despierta en Madrid. Y para colmo, tampoco en Inglaterra la paz fue bien recibida, porque la gente se quejaba de que se habían hecho muchos sacrificios a lo largo del conflicto para obtener tan pocas ventajas. En cualquier caso, el deseo de revancha contra Inglaterra no solamente unía al rey de Francia y al rey de España, sino también a sus ministros, a Choiseul y a Grimaldi. Pero algunas sombras enturbiaron ese clima de armonía, de entendimiento, porque Choiseul, el ministro francés, quería aprovechar ese pacto, ese tercer pacto de familia, para conseguir en el comercio con América posiciones favorables para sus compatriotas comerciantes. Carlos III, por supuesto, se opuso por completo a que se les diera entrada así en el libre comercio que pretendía Choiseul a los comerciantes franceses, y esto pues hizo que no tardaran en presentarse algunos incidentes que exigieron una especie de renegociación que se produce en 1768, según la cual los barcos franceses que llegaran a los puertos españoles tendrían que someterse a la visita de fondeo, salvo que fueran inferiores a las 100 toneladas, que entonces bastaría con una especie de eventual pesquisa en función de alguna circunstancia aleatoria que pudiera suscitarse en el puerto al que arribaban. Después, al año siguiente, en 1769, una convención establecía las condiciones y privilegios que regularían la actividad en Francia y en España de los cónsules de ambas nacionalidades, sobre los que recaería el control y el dinamismo de las relaciones comerciales. Después de estos acuerdos, pues prácticamente los roces o las disputas entre los comerciantes españoles y franceses prácticamente desaparecen, ya no son relevantes. Y ya nada va a enturbiar esa especie de espera de la revancha
conjunta contra Inglaterra que animaba a los dos países. Y esa espera de la revancha pues se haría dentro de ese tercer pacto de familia, que en rigor pues no caducaría hasta 1793, es decir, hasta que España le declaró la guerra a la Francia revolucionaria. Pero la importancia, la vigencia real de este tercer pacto de familia fue bastante más breve de lo que en principio podría pensarse y en las perspectivas en que fue negociado. Y eso quedó de manifiesto con el asunto de las Malvinas. Fue un conflicto originado en 1766, cuando los ingleses llegaron a la Gran Malvina y fundaron Port Egmont. Esa situación era estratégica porque era una magnífica posición de escala transatlántica para los navíos y además estaba cerca de Buenos Aires y eso podría ser un peligro para la colonia española. Las relaciones españolas por las reclamaciones españolas por esa ocupación, pues van a generar una tensa situación con Londres. Y Carlos III pensaba que si esa situación degeneraba en guerra, tendría la ayuda de Francia en función de la vigencia del tercer pacto de familia. En Madrid, el conde de Aranda era un decidido partidario de la guerra, sostenía que había que recuperar Puerto Egmont a cualquier precio y se le encomendó al gobernador, al capitán general de Buenos Aires, a Francisco de Bucareli, que expulsara a los ingleses de las Malvinas. Y efectivamente, en 1730, Bucareli consiguió que los ingleses se marcharan de las Malvinas, rendían Port Egmont y abandonaron las islas. Y cuando en Madrid se enteraron de lo ocurrido, entonces pensaron que las consecuencias podían ser graves y que efectivamente podían estar a las puertas de un conflicto. Y Francia, pues inmediatamente declaró que esa situación que no entraba dentro de lo que eran los acuerdos del tercer pacto de familia, que lo que tenía que hacer Madrid era acordar la paz con Inglaterra y permitir que los ingleses volvieran a la Gran Malvina. Eso es lo que hizo Madrid. Los ingleses volvieron a la Gran Malvina. Es cierto que no se reconocía la soberanía inglesa en las islas, pero era un enclave británico en un punto estratégico. No obstante, la baja rentabilidad de la colonia hizo que los británicos abandonaran 2 años después las Malvinas, pero quedó en el horizonte de la política inglesa desde ese momento la ocupación, el conseguir una escala en ese punto del Atlántico Sur. Y para España, pues esto fue un tremendo desencanto. Desde ese momento, Carlos ya no confió en la eficacia del pacto de familia. Mientras tanto, en Italia, los Borbones habían logrado una posición realmente relevante, gracias a la posesión de Nápoles y de Sicilia, donde Fernando, el hijo de Carlos III, era rey, y junto con los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla, que pertenecían a Felipe, el hermano del rey español, pues se había conseguido una especie de estatus territorial que Carlos III quería conservar, contando con la colaboración de Viena, de Turín, de Génova y de Venecia. Efectivamente se crea una especie de solidaridad para mantener aislada a la península de los posibles conflictos que surgieran entre los países europeos, y cuando poco después se produce el traspaso de Córcega a Francia, pues se consuma la llamada neutralización de Italia
que ya se mantendrá de manera estable hasta la llegada de las campañas napoleónicas. Y mientras tanto, se había abierto otra dimensión diplomática, cuyo desarrollo iba a ser muy fructífero en el sentido de que iba a modificar beneficiosamente las relaciones entre España y Marruecos. En Marruecos, desde 1757, reinaba este personaje, Mohamed Ben Abdallah, y estaba molesto con el excesivo protagonismo inglés comercial en el Mediterráneo. Y entonces decidió aproximarse a España y a Francia. Los contactos empezaron en 1765, en el caso de España por dos franciscanos, primero Fray José Voltas y después por Fray Bartolomé Girón. Y un año después de que se iniciaran esos contactos, en 1766, llegó a Madrid la embajada de Ahmed el Gazel, desarrollándose unas conversaciones lentas, difíciles, porque los marroquíes querían que el primer paso fuera la entrega de Ceuta y Melilla. Esto alargó interminablemente las conversaciones hasta que por fin se llegó a la conclusión de que hubiera libertad de navegación y de comercio, que España comprara granos marroquíes, el trigo, y que se devolvieran los esclavos que hubiera por ambas partes. Poco después se nombra embajador en Marruecos a Jorge Juan, que es quien consigue el primer Tratado de Paz y de Comercio en 1767 con Marruecos. En él, aparte de ciertas ventajas comerciales y pesqueras, se delimitaban los territorios en torno a las plazas españolas del norte de África, y de esa forma se esperaba que cesaran los ataques fronterizos que se producían con mucha frecuencia a esas poblaciones españolas. Y también por entonces, en el plano interior, en 1766, comienza la pugna entre los que algunos llaman partidos de la corte de Carlos III. Más que partidos, realmente eran facciones o personalismos, porque actuaban y estaban convencidos de la conveniencia del reformismo que estaba auspiciando el rey. Pero sin embargo diferían en su formación y además discrepaban en los planteamientos y en los objetivos que había que alcanzar. Se trata de las dos facciones, los aragoneses por un lado y los golillas por otro. El conde de Aranda es la figura más destacada de los aragoneses. Es un partido o un grupo formado por sus amigos, aristócratas y militares, todos los cuales quedan en un segundo plano a la sombra de la avasalladora personalidad que tenía su jefe. Un grupo reformista, aristócrata. El instrumento de su política va a ser el Consejo de Castilla. Quería que fuera una especie de senado formado por aristócratas que fueran el que resultara decisivo en las pautas políticas que siguiera la monarquía. Aranda preside ese consejo hasta 1773 y desarrollaba una política mesocrática apoyada por los fiscales del mismo consejo, Moñino y Campomanes, pero ese orgullo aristocrático que tenía el conde le hacía despreciar a los golillas, el otro grupo, que era gente de oscuro nacimiento, según ellos, no eran aristócratas, y sin embargo tenían una gran preparación y ascendían dentro de lo que era el aparato estatal y la administración estatal gracias a sus méritos en el servicio de la monarquía. Aranda tenía un carácter muy difícil. Al rey le molestaba algunas de las salidas que tenía Aranda, porque consideraban que eran, pues eso, unos exabruptos. Pero lo mantenía porque
le interesaba tener una figura como él al frente del Consejo de Castilla para que actuara como parachoques de los resquemores que estaban despertando las reformas. El rey pensaba que ya llegaría el momento de dar entrada directamente a los manteístas, es decir, los universitarios que llevaban manteo y algunos de ellos la gorra. Pues en ese momento es cuando se presenta el conflicto de las Malvinas al que antes me refería. Y Aranda, ya les decía, se mostró partidario de la guerra desde el primer momento, frente a Grimaldi, que era un claro pacifista. Y como en esa discusión en Madrid sobre guerra o no, pues el parecer de Aranda no era tenido en cuenta, el conde decidió enviar un dictamen al secretario de Estado, a Grimaldi, con una serie de alusiones satíricas bastante duras, y algunas de ellas incluso alcanzaban al mismo rey. Y esto fue un grave error, porque Carlos III no se lo iba a perdonar. Y en cuanto la situación lo permitió, lo cesó como presidente del Consejo de Castilla y lo envió de embajador a París. De esta forma, Aranda y los aragoneses desaparecían de la política española y había llegado el momento de los golillas. Este término, los golillas, es una denominación peyorativa que sus enemigos pues aplicaban a los manteístas que usaban gola, como les decía hace un momento. Los golillas no son un partido, son facciones diversas. Está la de Múzquiz, la de Gálvez, la de Floridablanca, en fin, que se oponen entre sí y desean excluir a las otras para controlar en exclusiva la política española. Cuando Aranda es enviado a París, le sucede como presidente del Consejo de Castilla Manuel Ventura Figueroa. Es un personaje lamentable en el sentido, no porque fuera clérigo, sino porque es que era un personaje intrigante, venal, y al final pues estaría un presidente que manejaba a su antojo uno de los fiscales, Campomanes. Y Campomanes fue el que le sucedió, porque Ventura Figueroa estuvo como presidente hasta su muerte. Pues cuando muere le sucede al frente del Consejo el que había sido uno de sus fiscales, Campomanes, un economista práctico, con fama de sabio en su tiempo y además de una gran preparación jurídico positiva. Junto con Floridablanca, el otro que aparece en la imagen de la derecha, se convierten en el gran pilar que asentará en España el reformismo borbónico. Y así estaban las cosas en Madrid cuando llegan noticias de la rebelión de los colonos ingleses en América. El gobierno español se va a debatir en un dilema, porque por un lado deseaba la derrota de Inglaterra para resarcirse de esos pasados agravios que había venido sufriendo. Pero por otro lado, la victoria de los insurgentes significaría la aparición de un Estado independiente muy próximo a nuestras colonias y podría resultar un peligroso ejemplo a imitar. Y este dilema, que no se resuelve, hace que la ayuda española fuera una ayuda soterrada al principio y que a la vista de todos la postura del gobierno español resultara indecisa inicialmente. Y mientras tanto, en París, nuestro embajador, Aranda, se entrevistaba con Franklin, que había llegado desde América pidiendo ayuda a los franceses, quería conseguir una alianza que favoreciera la causa independentista, y Franklin había llegado a París acompañado de Silas Deane y de Arthur Lee. Por la mediación de Aranda, entró en contacto con la corte española
Y en 1777 Lee abandonaba París con destino a Madrid, donde pretendía tener una entrevista con el rey, con Carlos III. Claro, en España no agradaba la presencia de Lee y el gobierno español quiso evitar que el norteamericano llegara a la capital, porque su presencia aquí en Madrid no hubiera pasado desapercibida al espionaje británico y eso hubiera cambiado por completo la situación tal y como estaba en ese momento. Así que se procuró interceptarlo y evitar a toda costa que llegara a la capital. Fue localizado en Burgos y se le ordenó que esperara allí a los negociadores españoles. Esto desagradó profundamente al norteamericano, que por otra parte no sentía ninguna consideración por los españoles. Había escrito una especie de diario en su viaje hacia Madrid y en Burgos pues, nos dedicó algunos párrafos con unas lindezas como la siguiente. Decía en esa especie de diario: los castellanos se parecen en ciertos aspectos a los indios, pero con peor catadura, y su suciedad y olor a ajo, el olor a ajo, no sé, es una especie de denominador común de todos los extranjeros que llegaban a España. Bueno, pues dice, y su suciedad y olor a ajo los hace más desagradables que la pintura y la grasa de cerdo salvaje con que los indios se embadurnan. Todo está tan sucio como si este detestable pueblo profesara una hidrofobia general y constante. Y espero no tener nunca el honor de ver un país que se acerque mucho a este. Bueno, pues este era el que quería entrevistarse con nuestro rey y pedirle ayuda para su independencia en América. Bueno, Grimaldi fue, en definitiva, el que sería el interlocutor del norteamericano, de Lee. Pero se produjo una especie de circunstancia, y es que Grimaldi no sabía inglés y Lee no sabía español, entonces hubo que recurrir a un intérprete. Y ese intérprete fue Diego de Gardoqui, un comerciante bilbaíno que además tendría un destacado papel protagonista en la Revolución norteamericana. Ahí los tenemos a los dos personajes, al norteamericano y a Diego de Gardoqui. Las conversaciones se prolongaron durante 4 días. El norteamericano pretendía que España declarara la guerra a Inglaterra. Grimaldi, por supuesto, se negó, argumentando que no era para España nada conveniente que interviniera en una guerra contra Gran Bretaña. Y lo que sí se le prometió a Lee fue que España apoyaría financiera, logística y militarmente la causa de la independencia de las colonias. Y a cambio de esa ayuda, pues lo que se le pedía era una posición privilegiada en el comercio con la nueva nación. La empresa de Gardoqui puso a disposición de los sublevados el puerto de La Habana, y por ese puerto pasaron en los 2 años siguientes decenas de cargamentos de armas, municiones, ropa y todo tipo de provisiones. Y además hay que añadir la ayuda financiera que se le prestó a las 13 colonias. Aproximadamente unos 3.260.000 dólares, más 650 millones de reales de vellón. Pues por cierto, de esa deuda, los Estados Unidos solo devolvieron 342.000 dólares. De esos millones, casi 10, solamente 342.000 dólares. Y además lo hicieron entre 1973 y 1974. Bueno, después del 4 de julio de 1776, que fue el día en que proclamaron la independencia, pues los rebeldes estaban recibiendo ayuda española.
Y esa ayuda se inició estando Aranda en París, que ajustó un envío de armas y pertrechos militares, iban morteros, bombas, cañones, fusiles, balas, etcétera, que fue un envío que fue pagado conjuntamente por Madrid y París, y que provocaron la protesta inglesa. Y gracias a ese envío, los insurgentes consiguieron rendir al ejército inglés en la batalla de Saratoga. Fue el primer gran triunfo de los insurgentes que empezó a marcar el signo de la guerra. España se mantenía más cauta que Francia, esperando conseguir alguna ventaja de la situación, pero como ese planteamiento no prosperó, finalmente en 1779 se firmó la Convención de Aranjuez, un acuerdo entre Francia y España que preludiaba la participación española en la guerra, y en esa convención Francia prometía que a cambio de la ayuda española y de la participación española en la guerra, se comprometía a conseguir la devolución de Menorca, de Florida, de Belice y de Gibraltar, que estaban en poder de Inglaterra y que serían devueltos a España. Y por entonces, en 1779, había empezado el asedio de Gibraltar. Había sido preparado por tropas españolas al mando del duque de Sotomayor. Estaban apoyadas por un ejército francés con el duque de Crillon al frente y, por supuesto, la escuadra de Barceló. Pero Gibraltar pudo resistir al estar muy bien abastecida por la flota de Rodney, y una flota que derrotó a la española de Lángara en enero de 1780. Y al consolidarse la defensa del Peñón, Francia ofreció incrementar la ayuda para evitar que España desistiera de mantenerse en el conflicto o que buscara una solución particular con Inglaterra. Entonces el objetivo cambió. Ya no sería Gibraltar, ahora sería la isla de Menorca, hacia donde zarpa una flota desde Cádiz en 1781, recibiendo la población a las tropas francesas con un gran entusiasmo. Desembarca en la isla por los dos extremos, la ocupa con facilidad. Allí solamente los ingleses resisten en el fuerte de San Felipe, donde se mantienen durante un año. Y esta empresa, esta campaña fue tan fácil que se pensó entonces que había que volver a Gibraltar y tratar de recuperar Gibraltar. Pero el intento fracasó. Pese a las denominadas las baterías flotantes, un artefacto, unos artilugios que se inventaron y que pensaban que su actuación iba a proporcionar un espectáculo extraordinario y que iba a tener un éxito rotundo. Así que se invitaron a distinguidas personalidades para que acudieran a Gibraltar y que vieran el resultado de la operación. Pero bueno, todo esto quedó frustrado. Las baterías habían sido diseñadas por un ingeniero francés, Jean-Michel Darson, y constituyeron un fracaso total. La situación la salvó precisamente las lanchas cañoneras que había ideado Antonio Barceló, y que eso, bueno, pues hizo que se pudiera edulcorar un poco el fracaso de la operación. Y para 2 años después ya estaba claro que Gibraltar iba a resistir. Por lo demás, la sublevación de las 13 colonias inglesas le habían proporcionado a Francia y a España la ocasión esperada de revancha que estaban ansiosas de tener desde 1763. Y esa sublevación se presentaba prometedora, sobre todo por cómo discurrían las cosas al otro lado del Atlántico. Pero esto hizo que Carlos III volviera a enfrentarse con la guerra, y una guerra que iba a tener un carácter predominantemente marítimo y que convertiría a la Armada en el principal instrumento bélico que
que la monarquía tendría que utilizar. En este aspecto se había mejorado algo, siguiendo la estela que había abierto Ensenada. Y gracias a eso pues, se pudo disponer de una flota que situaba a España en tercer lugar, detrás de la francesa. Pero las dos flotas juntas, la francesa y la española, no alcanzaban el nivel ni la entidad de la británica. A pesar de eso se consiguieron algunos éxitos. El más sonado fue la captura del convoy inglés de 1780, que fue inmortalizada ahí por Carlos Pinilla en ese cuadro. Y que fue el triunfador fue el almirante Córdoba y fue un éxito rotundo. Alcanzó ese convoy a la altura de las Azores en 1780 y el resultado fue realmente espectacular. Se ha dicho que con los barcos ingleses se capturaron 1.350 hombres de las dotaciones y 1.357 oficiales y soldados de regimientos británicos destinados a ultramar y unos 286 pasajeros. En total, casi 3.000 prisioneros, además de un gran botín en armas, suministros y dinero valorado en 1.600. Ya no sé leer esto, yo sé de letras, sí. Perdón, 1.600.000 libras. 1.600.000 libras esterlinas. Una cifra tan alta que afectó a la Bolsa de Londres. Se trató de la mayor pérdida de buques británicos en una única acción de todo el siglo XVIII. Bueno, un éxito, por tanto, en un panorama no tan halagüeño como pudiera parecer. Y el otro problema, la financiación de la guerra, de momento no fue acuciante porque se resolvió con una relativa facilidad, toda vez que el Estado puso en juego su capacidad de endeudamiento por medio de la emisión de vales reales, es decir, de deuda pública. La primera emisión de vales reales fue en 1780 y alcanzó casi los 10 millones de pesos de vellón al 4% de interés. Y al año siguiente pues se emitió en vales reales una cantidad más o menos, algo más de la mitad de la anterior, más de 5 millones. Esos vales reales se fueron renovando luego en los años siguientes y acabaron por crear un gran problema en la deuda de la Hacienda española. Por lo demás, en febrero de 1780, en este año, la situación internacional empeoraba aún más para Inglaterra, porque se formaba la Liga de la Neutralidad Armada. Los neutrales escapaban y reaccionaban contra esa especie de prepotencia inglesa, y esa liga la formaron Rusia, Suecia, Dinamarca, Prusia y Holanda, lo que significaba el aislamiento de Inglaterra en el continente. La formación de la Liga de la Neutralidad Armada fue muy utilizada tanto en serio como de manera satírica. Yo he elegido este grabado, es un grabado holandés, donde vemos a un hombre en camisa en el centro del grupo. Ese hombre en camisa representa a Gran Bretaña, es atacado por varios hombres que representan a los componentes de la Liga de la Neutralidad Armada. El inglés es sujetado por el sueco y por el danés, uno a cada lado. A su espalda el francés le coloca una especie de bonete satírico y a sus pies un holandés le está poniendo unos grilletes, mientras un americano huye con las ropas del británico, y al fondo la armada se lanza a mar abierto, y en el extremo de la derecha estamos viendo a otro personaje con un garrote. Es un ruso que se aproxima al inglés para golpearle con ese garrote. Además, en ese mismo año de 1780, cuando se formaba esta liga, Floridablanca establecía relaciones diplomáticas con Prusia, y estaban formalizándose también las relaciones diplomáticas con Rusia.
Con eso desaparecieron entre ambos países las fricciones y los problemas que había en la costa noroeste americana en el Pacífico. Y los planteamientos ingleses de la guerra en el Mediterráneo también se vieron alterados ante la evolución de los contactos hispano-marroquíes, que se habían reanudado en 1779. El sultán, ahora Muhammad ibn Othman, envió una nueva embajada y en 1780 se firmó el acuerdo que obligaba a los buques británicos a abandonar Tánger, mientras los españoles podían utilizar todos los puertos marroquíes amparados por la existencia de un consulado general. La embajada española, personificada en un sobrino de Florida Blanca, Francisco Salinas, confirmó con su presencia allí y los acuerdos pertinentes las concesiones del sultán, desmovilización de las cávilas vecinas a las posesiones hispanas, con lo que los conflictos fronterizos se redujeron bastante, devolución de los pescadores apresados en el río Lum, una de las pesquerías que estaban frecuentando los pescadores andaluces, creación de una compañía comercial en Casablanca española para importar el grano marroquí, el trigo marroquí, la rebaja de aranceles en los productos de intercambio, en el comercio, etc. Además, el acuerdo permitía a España el acceso a los santos lugares y la instalación de cónsules en las principales ciudades marroquíes. Por supuesto, el sultán se ofrecía a mediar en las relaciones españolas con las tres regencias del norte de África, con Argel, con Trípoli y con Túnez. De esta manera, la diplomacia española había consolidado la posición internacional de España. En el Mediterráneo su posición era muy sólida, pues estaba en paz con Turquía y con Marruecos. Había unas perspectivas favorables en las relaciones con las regencias. Y en la península italiana, Nápoles y el enclave borbónico de Palma, Plasencia y Guastalla estaba protegido por el entendimiento con los vecinos. Esta realidad se complementaba con otro éxito, y es que supuso que el Mediterráneo quedara cerrado para los ingleses. Y por otra parte, Inglaterra también había quedado aislada diplomáticamente en Europa, al provocar con esa avasalladora conducta de inspecciones y abusos navales la réplica de los neutrales que se aliaron para oponerse a los británicos. Así pues, en 1780-1781, en esos 2 años, cuando en América los ingleses no podían someter a sus colonos, ni oponerse con éxito a los soldados franceses de Lafayette, ni evitar que Bernardo de Galvez tomara por tierra y por mar Pensacola, la situación presentaba un cariz muy favorable, pues los éxitos diplomáticos habían creado la situación adecuada para pasar a la acción. La hora de la revancha por fin había llegado para España y Francia. Pero no vamos a entrar en esa revancha, porque eso es el motivo de otras conferencias. Yo de momento lo dejo aquí. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Se abre un turno de preguntas. El primero que quiera preguntar algo, que levante la mano. Ante todo, felicitar a nuestro ponente, don Enrique, por su conferencia, que ha sido, como siempre, una lección magistral. Yo quisiera preguntarle lo siguiente. Vamos a ver, España recibe, por el Tratado de Fontainebleau, recibe en el año 62, por haber perdido La Habana y Manila, recibe la Luisiana. Y entonces mi pregunta es, ¿realmente Francia se desprende de un caramelo envenenado para España, debido a que Luisiana tiene una deuda impresionante que nunca pagan los franceses, no tiene minería, bueno, un poquito de plomo allá en la alta Luisiana, pero realmente minería no tiene, es pobre, un terreno
territorio enorme, casi despoblado. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Francia no tenía interés en conservar la Luisiana y nos la coló en Fontainebleau? Muy posiblemente, porque si vemos, por ejemplo, la historia colonial nuestra, inglesa y francesa, a mí me resulta muy difícil entender la postura francesa. Desde Luis XIV no tiene interés ninguno en las colonias. En la Paz de Utrecht, en América del Norte, cambian los territorios de mano grandes extensiones de territorio, en perjuicio de Francia. A mediados del siglo XVIII, con el enfrentamiento contra Inglaterra, Inglaterra barre literalmente de Asia a Francia. Y esto no crea ningún resquemor en Francia. No hay ninguna protesta, ningún cuestionamiento, no se refuerza en absoluto la política colonial francesa en ningún momento, y ahora pues pasa lo mismo. Es un terreno, como acabas de decir, que no tenía una finalidad económica, por lo menos no se le conocía entonces. Pues a Francia no tenía ningún interés en conservarlo. Tal vez la base de Nueva Orleans es la que podía ofrecer algunas posibilidades, pero el interior se libraba de tener que enfrentarse en el mantenimiento de una frontera con Inglaterra a miles de kilómetros de París, y además sin una base que permitieran montar esa defensa. Los fuertes que jalonaban el Mississippi no constituían ninguna barrera seria. Exacto. Pero además de eso, le deja un problema porque le deja unas fronteras conflictivas para el futuro. O sea que posiblemente es un caramelo envenenado. Sí, efectivamente. No fue una cesión que compensara lo que la monarquía nuestra perdía, ni muchísimo menos. Se entendía de un problema. Muchísimas gracias. Encima de esa enorme región mandamos a don Antonio de Ulloa con 90 hombres. El pobre no pudo salir del palacio de Nueva Orleans en todo su mandato. Estaban en guerra civil los franceses contra los ingleses y no pudo salir. Luego ya Gálvez tuvo 2.000 personas, que ya fue un exceso, ¿no? Bueno, pues ya está. Bueno, pues si no hay más preguntas. Bueno. Un momento, por favor. Aquí tengo. En nombre de la Real Academia de la Mar, expreso de nuevo nuestro agradecimiento al Instituto de Ingeniería de España. Gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, hace viable poder utilizar este salón para nuestras actividades. Y agradecemos su presencia en esta presentación, que damos por concluida, rogándoles nos acompañen en la colación del mandat que se servirá a continuación. Se levanta la sesión.